El capítulo tiene como título Consejos para la Juventud. Vamos a leerlo antifonalmente. Dice la palabra del Señor: Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y apártate del carnal mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Dice el 12:1: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido y se oscurecen los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz grave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los ensanchadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuerpo de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Amén. Tomen asiento, por favor. Quise ver este capítulo de como una vida hacia la luz de la eternidad. Dice el versículo 9: Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Al ver acá, alégrate en los días de tu juventud, este capítulo lo escribe al parecer Salomón, pero lo escribe ya avanzado de años, pero hace una mirada como hacia atrás, hacia su juventud, como queriendo mostrarnos que pudo haber hecho muchas más cosas, que pudo haberse alegrado mucho más en el Señor, y pues viene a darnos como un consejo cómo debemos caminar, cómo debemos hacer teniendo vitalidad y fortaleza en nuestro cuerpo. También pues nos da aquí una conclusión que es mentalmente como que volvió cuando estaba joven, cuando podía hacer cosas, cuando tenía disposición de su cuerpo, de sus manos, de todo para honrar y glorificar al Señor. Tenemos que entender que hay más en la vida de la eternidad que lo que vemos acá terrenalmente. Que hay un Dios, nos habla de un Señor, y que finalmente tendremos que ir a rendirle cuentas al Señor. Que todo lo que hagamos tendremos que un día en el juicio ir a rendirlo delante del Señor. Entonces pues nos habla aquí desde la juventud, como queriendo ver que hay cosas que estamos haciendo, que hicimos o que podemos hacer, que podemos evitar, para que no tengamos que ir a rendir cuentas ante el Señor o quizás llegar a tener consecuencias sobre esto. Porque pues sabemos que el Señor nos acompaña en la aflicción, nos acompaña en nuestros dolores, en todas estas cosas que son la mayor parte consecuencias de nuestros pecados, pero las consecuencias vendrán. Amén. Podemos nosotros disfrutar de muchos placeres de la vida, podemos ir al mundo, podemos compartir con personas del mundo, digámoslo así en un buen sentido, pero debemos nosotros proyectarnos a vivir una vida en el Señor,
Cuando nosotros nos bautizamos, pues morimos al viejo hombre, empezamos a vivir con un nuevo hombre, una eternidad en el Señor. Debemos empezar a caminar y a ver las cosas diferentes. Sí debemos tener un trabajo en el Señor con estas personas del mundo, pero debemos entender que nosotros ya no estamos allá, que tenemos que ir por otro camino, que tenemos que ver otras cosas, darle un sentido a la eternidad en nuestras vidas, darle como esa importancia que muchas veces desechamos y nos dejamos llevar. Tenemos que ser fuertes en el Señor y pues entender que aquí lo que estamos en la tierra es muy poco, 70, 80 años, y que vivimos y le servimos a un Dios eterno. Amén. Entonces ya vamos a ver que no vamos a vivir para esta vida, ya no vamos a vivir para el mundo, ya no vamos a vivir para las cosas materiales, sino para una eternidad. Y debemos tener la convicción que el Señor en la palabra nos dice que todo lo que hagamos acá en la tierra para la obra va a ser recompensado, que en el reino del Señor vamos a tener una recompensa grande. Y pues nos habla acá el rey Salomón que desde los días de nuestra juventud, y si empezamos nosotros a caminar desde hoy, porque ya lo que hicimos pues ya hecho está, lo único que podemos es pedirle perdón al Señor. Y si empezamos desde ahora que tenemos vitalidad a empezar a caminar, que somos jóvenes, empezar a caminar en el Señor, empezar a hacer las cosas bien, empezar a mirar el reino, que no solamente va a ser para, no voy a hacer esto porque al Señor no le agrada, sino que va a ser de bendición, porque el Señor va a ver ese esfuerzo y pues nos va a recompensar más adelante. Además, sabemos que si cometemos cosas malas, pues esto va a ser condenado por el Señor un día. Esto va a ser, digámoslo así, que llevado a cuentas ante el Señor. Amén. El Señor nos va a juzgar un día sobre todo esto, pero pues tenemos nuestro Salvador que dio su vida por nosotros. Debemos entender que nuestro Salvador tuvo un sacrificio en la cruz. Debemos, cada vez que cometemos un error, pedirle perdón, porque muchas veces nos olvidamos de todo lo que tuvo que pasar el Señor. En Semana Santa vemos que el mundo, yo no lo veo ya como una oración, sino como una rutina que tienen de ver al Señor en las películas, como verlo en las procesiones crucificado, pero no van realmente a lo que tuvo que pasar el Señor, al sufrimiento que tuvo que tener, como ven los latigazos que arrancaban su piel, que arrancaban la barba. Este dolor es, gracias, este dolor es inhumano. Si nos machucamos, si tenemos algún pequeño golpe, mejor dicho, nos echamos a morir. El dolor, mejor dicho, nos acongoja. Ahí debemos posicionarnos y ver el Señor todo lo que tuvo que pasar para que todos nuestros pecados, para que todas nuestras cosas, todas nuestras rebeliones fueran perdonadas. Pero hemos perdido el valor de eso por no tener comunión con el Señor, por no estudiar la palabra, por no proyectarnos realmente en lo que el Señor ha hecho para nosotros, en esa vida eterna que nos regala, gracias a todo lo que tuvo que sacrificar. Y vemos que Salomón acá, en este capítulo, nos habla de un juicio delante de Dios. Y si hay juicio, hay una vida eterna. Y si hay juicio, vamos a tener que rendir cuentas, estar parados delante del Señor y explicarle todas las cosas. Cada cosa que hagamos, por más mínima que sea, vamos a tener que rendir cuentas. Y a veces nos dejamos llevar hacia cosas que no tenemos que hacer, y acercarnos al pecado hace que las veamos ya normales, pero no vemos realmente la gravedad de lo que estamos haciendo cuando la misma palabra nos está juzgando por eso. Y entre más vamos allá al pecado, no le veo problema. Pierdo la comunión con el Señor, dejo de ir todos los días, todas las noches, a pedirle perdón al Señor por todo lo que he hecho, y empiezo y sigo caminando y me sigo alejando del Señor, cuando el Señor me está diciendo hoy que debo servirle desde mi juventud para tener un privilegio en la eternidad, para tener muchas cosas hermosas en la eternidad, pero también para evitar que vengan consecuencias a mi vida, que vengan consecuencias a todo lo que yo haga, y tener más adelante que estarme lamentando, aún teniendo al Señor como consuelo, estarme lamentando de todo lo que hice. Amén. Vemos el versículo, el 12, 1.
Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aquí vemos el valor de recordar a nuestro Señor en nuestra juventud y nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es una ordenanza que nos da el Señor, pero también nos advierte antes de que vengan los días malos. ¿Qué días malos? Las consecuencias de todo lo que yo haga. Porque cuando estamos en aflicción, cuando estamos en problemas, ahí sí volvemos del pecado y ahí sí tenemos Señor, ahí sí tenemos a quien pedirle. Pero mientras me regocijaba, ¿qué? ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba mi comunión? Y venimos delante del Señor y ahí sí queremos que el Señor nos conteste ya. Queremos que el Señor nos solucione el problema. Y muchas veces el Señor nos contesta rápido, otras veces guarda su rostro de nosotros. ¿Y qué pasa luego de esto? El Señor nos da la tranquilidad, nos da la paz y nuevamente nos apartamos. Y que me hablaba el Señor que no se vuelva costumbre esto. Debemos empezar a caminar en el Señor para no tener consecuencias. Me recalca, no tener consecuencias, porque aquí dice, antes que vengan los días malos. Antes que venga el sufrimiento a mi vida, antes que vengan consecuencias que ya no tengan remedio, antes que vengan cosas de las que tenga yo que arrepentirme, pero que voy a tener que seguir asumiendo. Amén. Vemos que aquí Salomón como que nos muestra que la juventud, por eso nos lo recalca, porque la juventud es la que más a menudo no toma las cosas en cuenta, las cosas del Señor. Nosotros de jóvenes nos sentimos erguidos, creemos que no sabemos todo, que podemos caminar por donde queramos, pero nos está haciendo referencia a los días de tu juventud, cuando tenemos vitalidad, cuando tenemos salud, cuando nada nos acongoja, no tenemos en cuenta nada de lo de la eternidad, andamos apartados totalmente de eso en nuestra vitalidad. Y quiero estar allí, quiero estar allá, quiero compartir con otras personas, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero al Señor lo dejamos de un lado. Nos olvidamos del Señor, nos olvidamos del compromiso que tenemos con el Señor. Y no es un compromiso de que yo tengo que hacer para que el Señor me recompense. Es un compromiso que tengo con el Señor de agradecimiento por la salvación y por su gracia. Es mostrarle yo al Señor, decirle, Señor, valoro todo lo que hiciste por mí. Tú me dices que soy salvo y quiero agradecerte portándome de esta manera, mostrándote que realmente amo todo eso que hiciste por mí, que realmente lo valoro, lo aprecio. Ir delante del Señor y darle gracias. A menudo, cuando hablamos a otras personas del Señor, vemos que los jóvenes son los más duros de convencer. Yo después busco al Señor más adelante, cuando esté viejito o cuando tenga más edad. Y vemos que esta vida es un corto paso a la eternidad. Vemos que es algo momentáneo. A veces nos damos cuenta, pasan 1, 2, 3 semanas. Este mes julio se fue rapidísimo. Por lo menos personalmente, cuando mire, ya era 10, 18 y ya esta semana ya se fue el mes. Y no nos damos cuenta y pasa el tiempo y nos estamos olvidando del Señor. Y de jóvenes vemos eso. Los días nos pasan rapidísimo. Pero si no obedecemos al Señor, si no vamos delante del Señor, ¿cómo vamos a tener consuelo el día que la salud nos falte? Que un dolor nos acongoje. Ya las semanas no van a pasar tan rápido. Las noches van a ser eternas. Y entonces, ¿qué esperamos? ¿Que el Señor permita una consecuencia de estas en nuestras vidas para caminar en el Señor? ¿Para tener que estar todas las noches eternas de dolor pidiéndole perdón al Señor por algo? ¿O vamos en nuestra juventud, en nuestra vitalidad a orarle para que cuando seamos viejos, tengamos muchos años, el Señor nos bendiga con salud,
con tranquilidad, con paz, porque solamente las consecuencias no son enfermedad, son intranquilidades, son muchas cosas más, problemas económicos. Entonces tenemos que empezar a analizar y a ver eso, ya que el Señor viene a hablarnos, que ahorita que estamos vitales podemos servirle, podemos entregarle, podemos trabajar para el reino. Amén. Después de que entregamos nuestra vida al Señor, vemos que ya no tenemos derechos sobre nosotros mismos y creemos que podemos hacer lo que queramos y el Señor no lo permite. El Señor nos deja y yo hago esto, yo hago lo otro, pero no es así. ¿Por qué? Porque más adelante tengo que ir a pedirle perdón al Señor por lo que hice, porque somos templos del Señor y olvidamos eso y muchas veces nos contaminamos, nos dejamos permear de cosas que van en contra del Señor y eso está mal. Algo importante es que nosotros tenemos que dar las primicias al Señor, tenemos que dar lo primero, y si nos queda tiempo, oramos. Si llego cansado, mañana en la mañana oro, pero si me acuesto cansado, mañana en la mañana no me voy a levantar tan bien, entonces tampoco oro. En la noche vengo y oro. Entonces nos invita acá el rey Salomón a en nuestras fuerzas darle lo mejor al Señor. Ahorita en nuestra vitalidad darle todo, entregarnos completamente al Señor, a caminar con Él y fortalecernos en Él, porque veo que aquí nos está hablando en este capítulo que si empezamos en nuestra juventud a caminar con el Señor, a buscarle, a hablarle a las demás personas de Él, esto va a ser de bendición y va a tener fortaleza mi cuerpo, va a tener fortaleza mi vida, voy a ser bendecido más adelante, porque no es en vano que me diga antes de que vengan los días malos, me está advirtiendo el Señor. Y dice la última parte del versículo: y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque aquí, como lo está viendo el rey Salomón, miró hacia atrás y dijo: pude haberle dado mucho más al Señor, tuve la vitalidad y pude entregar mucho más, las primicias, darle lo primero, lo mejor, cuando era activo, cuando era vigoroso, cuando somos capaces de deleitarnos mucho más en el Señor. Como por ejemplo, si tengo una semana pesada, el domingo ya me da pereza ir a la iglesia, teniendo vitalidad. Pero como en otras predicaciones nos han mostrado, cuando estoy en un hospital, cuando estoy quizás detenido en algún otro lado, ahí sí me nace la necesidad de estar delante del Señor, de decir: ahorita podría estar en el culto. Porque no es lo mismo ver una transmisión o ver un video, porque es un video que habla del Señor, a estar regocijándonos acá en alabanza, a ver la palabra, a que el Señor nos hable directamente. Pero voy a esperar hasta que esté allá para decir: voy a congregarme, que es lo que ordena el Señor, voy a buscar del Señor, voy a estudiar, voy a aprender realmente lo que es la palabra del Señor. Vemos que debemos nosotros, el mundo normalmente, o muchas veces nosotros nos centramos más en la fe, en la esperanza, en el amor. Pero ayer lo veía de otra manera, que es más fácil creer, esperar, orar, obedecer y llevar nosotros la cruz de todo lo que el Señor llevar la cruz de nuestros problemas y de nuestras cosas, pero fortalecidos en el Señor. Obedecer es de gran bendición. Esperar es difícil, pero orar es fácil ir delante del Señor. No tenemos que sacar cita, como más adelante tendremos que esperar una cita de un especialista que puede durar meses. Y sabemos el sistema de salud tan complicado que es para un examen, para una cita, para que nos vea un médico. Pero no esperemos que llegue eso, porque tenemos ahorita una puerta de ir a hablar con el Señor, de ir a pedirle perdón, de ofrecerle lo mejor, de ir a decirle: Señor, aquí estoy con todas mis fuerzas.
antes de que vengan los días malos. Vemos que el mundo nos ofrece muchas cosas que son superficiales. Veo que el mundo ahorita se mueve por emociones, se nos murió el rey del despecho. Y vemos que son cosas que dentro del mundo, refugiados en el alcohol, quizás con problemas, con circunstancias, pero cuando se refugian en el alcohol antes se hunde más y las cosas se ponen peor. Flaquea la economía, flaquean los problemas, llegan los problemas. Si es un problema amoroso, pues creo que allá me voy a refugiar, pero al día siguiente de una fiesta creo que eso es peor. Y vemos que son cortinas que nos vende el mundo, y nosotros tenemos la facilidad de ir al Señor en un momento de angustia, orarle, pedirle: Señor, dame tranquilidad, dame paz. Y orar no es en vano, porque descanso y puedo tener sueños placenteros. El Señor me da esa paz, me da esa tranquilidad. Pero dentro de estas banalidades que nos vende el mundo, nunca vamos a encontrar. En el momento tenemos paz, en el momento nos olvidamos del problema, regocijándonos en eso. Pero cuando tengo que regresar a mi casa, cuando tengo que estar en mi trabajo, que ya no ocupo mi mente en esas cosas, ahí es donde me voy a dar cuenta realmente que es mejor estar en el Señor y no en estas cortinas de humo que nos vende el mundo, sujetados a una mentira que es la que se vende normalmente. Vemos acá, ya en el siguiente versículo, dice: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna, las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia. Ya de aquí en adelante empieza a hablarnos de una manera poética. Dice: antes de que oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas. Versículo 3 dice: cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Cuando temblarán las guardas de la casa, cuando ya nuestros brazos y nuestras manos comienzan a temblar, comienzan a flaquear, cuando ya no puedo hacer las cosas por mí mismo, y ahí sí voy a darme cuenta: algo está pasando en mí, algo me está faltando, y hasta allá voy a esperar para decirle al Señor: quiero servirte. Hasta allá voy a llegar para decirle: Señor, quiero empezar a caminar contigo. Algo que vivo personalmente es que a mí me da sueño a toda hora, y algo que he visto en mi familia, en la gran mayoría, es que después de ciertos años ya no duermen. Pero el Señor prefiere que cuando me daba sueño, yo le entregara eso al Señor para ser bendecido más adelante, porque quizás más adelante puedo conciliar más el sueño, recibiendo algo gratificante del Señor, de que cuando me costaba más hacerlo, lo hacía de corazón, y no esperar que ya no pueda dormir para ahí sí esperar y orar al Señor: Señor, no puedo dormir, no puedo descansar. También nos dice: se encorvarán los hombres fuertes. Ya cuando nuestras piernas, nuestras rodillas, porque es lo más fuerte de nuestro cuerpo, es lo que más se mantiene, las piernas. Caminamos, nos mantenemos, pero cuando ya la rodilla me molesta, cuando ya las piernas me empiezan a temblar, ahí sí voy a esperar, voy a salir a evangelizar 2 cuadras y ya no, yo me devuelvo porque ya no puedo. Ahorita que tengo la juventud en el Señor, voy a caminar para servirle a Él. O voy a decirle, yo espero que lleguen nuevos hermanos más jóvenes y que me lleven al sábado a evangelizar. No, el Señor quiere es un sacrificio que demos de nuestra vida, que se note de corazón que queremos servirle, que queremos honrarle.
Y acá veía este capítulo, puede que hable a los jóvenes, pero es que nosotros tenemos mucha vitalidad hasta edad avanzada y tenemos el privilegio del Señor de tener salud. Sí nos acongoja a veces, pero he visto que el Señor ha permitido esto en nuestras vidas para enseñarnos cosas. No es para afligirnos y quiero verlo mal, no. Es para enseñarnos cosas y decirnos, en medio de esta aflicción, de este dolor, quiero enseñarles. Pero nosotros queremos que el dolor se vaya, queremos que el problema se vaya ya. ¿Y por qué no voy delante del Señor y le digo, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Cuál es el propósito? Y lo he experimentado personalmente, que cuando hago esto, el problema se va más rápido, porque ya estoy disponiendo del Señor. ¿Qué hago cuando soy necio y solamente le pido que me cure? Estoy prolongando lo inevitable. Estoy alargando más el proceso que quiere tener el Señor en mi vida. Pero si yo soy obediente y le digo, Señor, aquí estoy, esta aflicción me tiene mal, pero tú tienes un propósito en él, enséñame, muéstrame para qué es esto, va a ser de mucha más bendición. Dicen que cesarán las muelas también en este versículo. Y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Cesarán las muelas? Este sí no necesita explicación. Los que miran por las ventanas. Ya nuestros ojos se cansarán, ya no vamos a poder leer bien la escritura. Si de joven nos cuesta sentarnos a estudiar y nos cansamos, nuestros ojos se cansan, más adelante va a ser mucho más peor querer yo leer, estudiar y ya que el cuerpo no me dé. Entonces, ahorita que tenemos la juventud y que tenemos todo, muchas veces nos limitamos porque tenemos la posibilidad de estudiar y yo digo no puedo, no me es fácil, no entiendo, no comprendo, pero la mente, el cerebro de nosotros es un músculo que tenemos que ejercitarlo. Si nosotros nos ponemos constantemente a estudiar, nos ponemos a mirar la palabra, de pronto si me cuesta aprender, pues no voy a mirar varios temas al tiempo, me voy a centrar en uno solo, hasta que logre comprender. Primeramente pedirle sabiduría al Señor para que me permita todas estas verdades que tiene en su palabra, poderlas descifrar, porque yo no puedo venir a leer la palabra como si fuera un libro más. Tengo que pedirle primeramente discernimiento al Señor para poder ver estas cosas, y que el Señor abra mi mente, así como cuando nos sentamos a hacer un estudio que no sabemos ni por dónde empezar, y a veces nos sentamos y voy a ponerme a estudiar, pero a los 15 minutos ya que no puedo, no, yo voy a orar al Señor para que me ayude. Luego de que oramos y vemos las cosas, ya el Señor abre nuestra mente y nos muestra qué es lo que quiere que veamos en la palabra, qué es lo que quiere enseñarnos. Y vemos que dedicamos todas nuestras fuerzas a conseguir bienes materiales. Dedicamos todas nuestras fuerzas a querer agradar a otras personas. Entregamos nuestra vida a cosas que realmente son momentáneas. Porque las cosas materiales, así como el Señor me las dio hoy, mañana me las puede quitar. Y si entregué mi fuerza a todo eso, fue en vano. Pero el Señor aquí me está diciendo que si lo hago para Él, no va a ser en vano. Y va a ser recompensado en una eternidad. Que viva desde ahorita la eternidad. Que viva desde ahora lo que es estar en comunión con el Señor. Porque hacía una reflexión. Puedo vivir para otra persona, queriendo darle lo mejor, queriendo brindarle muchas cosas, que tenga una felicidad terrenal. Puedo vivir para otra persona dando todo de mí, porque nos entregamos totalmente. Ahí sí podemos entregarnos totalmente, y todo lo que nosotros hacemos económicamente queremos ofrecerlo. Entregamos todo a una economía que queremos llegar a tener. Voy a pensar a presupuestarme a los 60, 50 años. Quiero esto, quiero tal cosa, voy a generar otro ingreso, voy a comprarme un apartamentico.
Y si el Señor viniera mañana, o el Señor me dijera hoy ya no más, debo ver que aquí es donde yo miraba, tengo que trabajar para el reino, tengo que trabajar para el Señor. Porque eso va a quedar acá. Y nos hemos dado cuenta que cuando mueren una cabeza de un hogar, ya si los hijos están grandes, ese dinero cogen y lo desaparecen en menos de nada. Porque no ven el sufrimiento, el dolor y todo el sacrificio, todas las fuerzas de sus brazos, de sus piernas, de todo lo que tuvo que entregar este papá o quien sea que deje estas cosas, y lo gastan como si fuera nada. Ellos sí lo disfrutan y se van a dar la gran vida porque no van a tener que sufrir ni pasar por eso. Entonces yo pensaba eso, yo decía, bueno, Señor, ¿y si mañana vienes por mí? ¿Dónde queda todo? Y queremos darle todo a nuestros hijos, queremos dejarlos acomodados, pero también veía que el sufrimiento para conseguir las cosas es el que me hace valorarlas. Y si el Señor tiene como propósito a mi hijo hacerlo pasar por pruebas económicas, lo que yo deje se va a desvanecer en menos de nada, pero el propósito del Señor en él se va a cumplir. Y si tiene que pasar por esa prueba, por allá tiene que pasar, porque contra lo que dice el Señor no hay nada. Amén. Debemos disfrutar sí lo que el Señor nos da. Si caminamos en bendición, es algo que he visto en el Señor, que cuando dejo de preocuparme por la plata, no tengo inconvenientes, me preocupo por el Señor y voy a tener el sustento, y yo creo muchos lo hemos experimentado. Y debemos disfrutar lo que el Señor nos da, es de Él, y debemos disfrutarlo porque el Señor nos bendice con estas cosas, y si somos obedientes nos va a bendecir mucho más. Debemos dejar estas preocupaciones y descansar en el Señor. Esa era la predicación de hace 8 días, dejar todas las cargas en Él. Porque voy a decir, no, y si me dedico entonces a evangelizar, a hablar de la palabra, ¿de qué voy a vivir? ¿Quién me va a sustentar? ¿Cómo voy a hacer para comer? Pero hace 8 días nos dijo el Señor que descansáramos en Él. La palabra fue que dejáramos todas las preocupaciones en Él. Y el Señor se va a encargar de nosotros, se va a encargar de bendecirnos, se va a encargar de tener nuestro sustento. Y ya vamos a dejar de poner, a veces, entre más propiedades tenemos, más nos preocupamos. Y llega los meses marzo, abril, mayo, junio, pague impuestos, papá. Si tiene un carro, impuesto. Si tiene casa, impuesto. Y entre más propiedades tenga, más impuestos son. Y ahí es donde nos vemos afligidos, porque muchas veces puede que la casa me rente, el carro me rente, pero eso genera un gasto momentario también. Y cuando se me acumulan todas estas deudas, viene mi preocupación y mi desconsuelo, y de dónde voy a sacar. Y ahí es donde me voy a ver preocupado, pero el Señor me está diciendo, no se preocupe de eso, descanse en mí. Si le doy una bendición, yo lo voy a sustentar. Si usted viene siendo obediente y digo, Señor, no tengo para pagar este impuesto, el Señor provee y de algún lugar llega. Eso sí lo puedo ratificar, que de algún lugar el Señor me va a bendecir. Amén. Busquemos a nuestro Señor nuevamente mientras haya salud, mientras estemos bien, mientras tranquilamente podamos reposar en Él. Podamos ir a nuestros aposentos a estudiar la palabra sin tener que un dolor estarnos afligiendo. Mi mente va a estar puesta todas las cosas del Señor. Mi mente va a estar concentrada en lo que es la palabra. Si tenemos el problema de que estamos estudiando, estamos leyendo concentrados y de un momento a otro resultamos por allá en otro lado. Ahora dígame, ¿cómo voy a estar el día que tenga un dolor en mi cuerpo? Concentrado en este dolor, y no voy a estar tranquilo delante del Señor. Pero sin embargo el Señor me dice que ahí va a estar conmigo, me va a dar el entendimiento, pero me está diciendo que puedo evitar esto.
Porque muchos de los hombres del Señor descansaron con muchos años. Tuvieron problemas, dificultades, pero murieron tranquilos en el Señor por muerte natural y avanzados de años. Y hace días vengo analizando eso. Muchos de estos hombres murieron así y lo veían, murieron tranquilamente, descansados y confiados en el Señor, porque entregaron toda su vida, porque cuando tuvieron vitalidad fueron obedientes delante del Señor, porque en su juventud se deleitaron en Él. Y también nos habla la palabra que busquemos del Señor mientras pueda ser hallado. Sabemos que el Señor un día va a venir. Sabemos que un día va a venir por su iglesia. Y no solamente es por buscarlo en mi juventud, por no tener dolencias, por no tener preocupaciones, por poder morir de una vejez, sino por estar entregado y estar preparado todos los días para el Señor. Porque el día y la hora nadie sabe. Pero nosotros estamos seguros que cuando venga tenemos que estar preparados para el Señor. Amén. Debemos vivir íntegramente en el Señor y no vamos a evitar muchas consecuencias en nuestras vidas, porque este es el momento que de muchas malas decisiones tenemos que asumir estas consecuencias. Y en el momento tuve un problema, busqué al Señor y el Señor me dio la salida, me dio la tranquilidad, me dio la paz. Pero sin embargo tenemos que llevar las consecuencias de estas malas decisiones. Y si seguimos acumulando y siendo desobedientes, va a ser mucho peor. Entonces los invito, y la invitación era del Señor para mí, ahorita que está joven, busque al Señor. Ya ha pasado por cosas malas y sabe que hay una consecuencia, sabe que eso ya después no se puede remediar. ¿Por qué sigue así? Y el propósito del Señor se cumple en nuestras vidas, sea como sea. Si el Señor vino a tomarnos por hijos y nos tiene un propósito, el propósito del Señor se cumple. Ya depende de mí cómo quiere que se cumpla el propósito. Sea en una cama, sea donde sea. ¿Cómo quiero que se cumpla el propósito del Señor? Porque aquí me está diciendo que si tengo obediencia en el Señor, va a ser mucho mejor más adelante en mi vejez. Amén. Entonces vamos a ver que vamos a tener que caminar con cautela, para que más adelante no nos arrepentamos cuando vengan los días malos y haya desconsuelo en nuestro corazón, para que más adelante no diga: ¿por qué hice esto sabiendo que caminaba con el Señor? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué me metí donde no debía? Y tengo que asumir ahorita estas consecuencias de mi pecado. Entonces, la invitación es ahorita para trabajar en la obra, para empezar a caminar con el Señor. Nos viene hablando de un día malo, pero también nos dice que no lo puede haber, que voy a caminar con el Señor siendo obediente. Tengo aquí en la Biblia, tengo la instrucción de vida, no es sino ir y leer. Y si tengo discernimiento y estudio, ya sé cuáles son los mandamientos y qué debo hacer. Tenemos la fortuna de que cuando vamos a hacer algo, el Espíritu Santo nos dice: eso no se hace, no vaya a hacer esto. Pero si caminamos por el pecado, como que ya no queremos escuchar esa voz y nos vamos apartando. Pero entre más comunión tengamos con el Señor, la voz va a ser más aguda. Muchas veces decimos: yo tenía el presentimiento que eso iba a pasar. Usted sabía que si hacía eso iba a tener su problema, y en el corazón lo sintió, y sin embargo lo hizo.
Yo sabía cuando joven que si capaba clase y me pillaban me iba a dar duro, pero sin embargo me iba con mis amigos a dar vueltas. Pero me daba cuenta que había hecho algo malo cuando veía a mi mamá con el palo. Ahí sí, yo por qué hice esto, por qué no me fui a estudiar mejor. Ahí sí, mejor dicho, hasta de rodillas, no me pegue. Pero ya lo había hecho y pude haberlo evitado. ¿Cuántas jugueteras no pude haber evitado? Y así funciona con el Señor, porque vamos a esperar que ya llegue el problema y la consecuencia para decir, no, Señor, perdóneme. Si tengo la instrucción de vida que me dice no haga eso, no lo haga. Entonces, como les venía hablando, el Señor quiere cumplir una obra en nosotros. Después de que el Señor nos escoge, vamos a trabajar para el Señor, porque el Señor, yo no busco al Señor estaba en el mundo y ahí voy a buscar al Señor, no. La mayor parte de personas que están en el Señor han llegado al Señor por una aflicción, por un problema. Y nosotros cuando le hablamos a una persona vemos que ya tenemos ese discernimiento de decir, el Señor está trayendo los problemas a esta persona en la vida porque quiere algo para ella, quiere que se acerque al Señor. Y yo me acerco a esa persona a hablarle del Señor y siento una conexión, y yo creo que esa conexión la da el Señor, y empiezo a hablarle a esa persona no por lo que hay en mi corazón, ni lo que haya aprendido, ni lo que haya estudiado, y el Señor pone palabras en mí para hablarle a esa persona, para llegarle donde quiere llegar, a sus problemas, a sus dificultades. Y si estamos en comunión con el Señor, vamos a tener este discernimiento mucho más, vamos a empezar a trabajar en el reino. Y es interesante porque lo lleva a uno a pensar que el Señor, cuando tiene un propósito en uno, lo cumple porque lo cumple. Y no importa por dónde caminemos, pueden pasar 5, 10, 15 años, el Señor vuelve y al camino nos trae. Muchas veces en el mundo, antes de conocer al Señor, tomamos malas decisiones. Y el Señor dice que borra mis pecados y mis rebeliones, pero sin embargo, sigo llevando consecuencias de eso. Sigo aún con dolores, con aflicciones, cuestionándome por qué no tomé esta decisión, por qué no hice esto, por qué no buscaba al Señor. Muchas veces, porque yo no busqué al Señor antes, porque esperé hasta este tiempo para buscar del Señor. Si quizás más me hablaron, me dijeron, tal familiar me habló del Señor y yo lo ignoré. Esta persona en mi trabajo fue muy constante hablándome del Señor y yo no le puse cuidado. Y si hubiera tomado la decisión de buscar del Señor en ese momento, me había evitado muchas aflicciones. Pero esperamos hasta que ya llegara un problema gravísimo que no tuviera solución a causa de mi desobediencia, de caminar por donde no debía, de hacer las cosas como no debía, para ahí sí venir delante del Señor y empezar a conocer de Él, empezar a disfrutar de una vida la cual nos da paz, nos da tranquilidad y la cual nos regocijamos. El versículo 7 dice, yo creo que vamos a acabar súper rápido. Ya puede ir calentando el tinto. Dice el versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Nos preocupamos comprando la Pons antiarrugas, las cremas más costosas, para no querer envejecer, Cicatricure. Y gastamos dinero en esto, demasiado.
en la mejor loción, en la mejor ropa. Pero aquí nos está diciendo el versículo 7: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Mis preocupaciones, mi fuerza, todo lo que tuve lo di a mi vanidad. Andar donde el barbero cada 8 días. Está haciendo fila de 2-3 horas para que me peluquee. Alimentando mi vanidad. Preocupándome cuántos pares de tenis voy a tener. Se me descompletó un par. Pero me está diciendo que no. Que toda esta vanidad va a llegar a la tierra. Que lo que conseguí aquí en la tierra, acá se va a quedar. Sea lo que sea un carro, sea una casa, acá se queda. Dice el mundo, ningún entierro va con trasteo. Pero dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí es donde tengo que poner mis ojos y decir, sí hay una vida más allá, sí hay una eternidad. Y las personas que caminan allá afuera no entienden eso. Piensan que la vida es solamente lo que vivimos acá. Piensan disfrutar el día. Ya no van a decir, ¿qué pasa si el Señor viene mañana? ¿Cómo voy a estar? Lo que piensan es, yo voy a disfrutar porque si me muero mañana, y si mañana me voy y no disfruté, voy a vivir la vida y el día que me vaya me voy tranquilo. Pero no, así no es. Nos dice acá que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y esto es una bendición porque si vamos a volver allá y estamos caminando rectamente, tenemos ese regalo del Señor, la vida eterna, que no la gano por mis obras, que no la gano por nada de lo que yo hago en esta tierra, sino por misericordia del Señor. Y si el Señor me dice, usted ya es salvo, ¿yo por qué no lo agradezco? ¿Por qué no en mis fuerzas empiezo a trabajar para eso? No trabajar para ganarme eso, trabajar para mostrarle al Señor que estoy agradecido, que realmente entiendo todo lo que me está dando el Señor, que realmente me preocupa no tener algo allá con el Señor. Y si lo vemos de una manera diferente, si empiezo a trabajar para la hora, voy a construir algo allá. Cada alma va a ser un ladrillito. Entonces su merced verá cómo va a ser ese edificio que va a ser. Pero voy a trabajar para el reino, voy a trabajar para el Señor, voy a preocuparme porque es una eternidad. Si nos preocupamos por 80 años, ¿por qué no me va a preguntar? Bueno, muchas veces no vemos la dimensión de la eternidad. Lo mismo que ver el universo y decir la nada. Pero creemos que nada es nada. Pero nada es mucho más que eso. Y así hay que ver la eternidad, hay que verlo inmenso. Pero vamos a tener la bendición de que con el Señor vamos a tener paz, tranquilidad. Vamos a regocijarnos un día en su presencia. Si nos regocijamos en la alabanza, y a veces cuando estoy en la alabanza me imagino cómo será delante del Señor. No habrán preocupaciones, no habrá nada, no habrán aflicciones. Allá, esa es la verdadera sanidad, estar allá tranquilamente en el Señor. Amén. Esa es la palabra que el Señor traía para el día de hoy, que traía nuestras vidas. Y le doy gracias al Señor porque muchas veces en mis fuerzas me pierdo, me desconecto de lo que es el Señor y camino por donde no debo. Le fallo demasiado como todo hombre y le pido al Señor todos los días que me perdone. Pero aquí me digo hoy la predicación que tengo que poner de mi parte. No tengo que esperar que el Señor me esté jalando las orejas para decirme, así como mi mamá, hasta que la vea con el palo, ahí sí, uy Señor, perdóneme. No, tengo que empezar a ver las cosas antes, a premeditar todo lo que va a suceder.
a pensar más en que si hago esto, ¿qué va a suceder más adelante? Yo creo que si me tomo 2 minuticos antes de tomar una decisión para ver las consecuencias que van a venir, voy a evitar muchas cosas. Y la invitación del Señor es, ahorita que estamos jóvenes, que tenemos salud, vitalidad, que podemos mantenernos en pie, que podemos tener el micrófono con fuerza, servirle al Señor, que puedo tocar un instrumento y no esperar tener que estar avanzado de edad en una de las sillas de atrás sin poder pararme ni siquiera regocijarme en la alabanza del Señor. Amén. Entonces, hasta acá fue la enseñanza y la palabra que nos trajo el Señor. Espero que esta palabra grabada en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica. Vamos a darle gracias al Señor y a glorificarlo y pedirle fuerzas, porque finalmente nuestras fuerzas nosotros no podemos. Si no buscamos del Señor, vamos a desfallecer y resultamos como cuando estamos concentrados en la enseñanza, estudiando por allá en otro lado y nuevamente retornar. Señor, Padre bendito, Rey de la gloria, te doy gracias, Señor, porque a pesar de que me bendices, me das un regalo de gracia, Señor. Me estás diciendo que debo caminar contigo, Señor, y que si camino por donde no debo voy a tener consecuencias. Me estás proyectando, Señor, a una vida en la cual si empiezo a caminar contigo, Señor, voy a evitar muchas cosas, muchas dolencias, muchos problemas, muchas dificultades, que si tomo una decisión no correcta, voy a tener, Señor, que responder por ello delante de ti. Y que la consecuencia aquí en esta tierra, Señor, me va a traer problemas, Dios. Pongo mi vida delante de ti, Señor, y te pido, Señor, que sigas usándome como instrumento delante de ti. Gracias, Señor, porque este discernimiento y estas palabras no vienen de mi boca, no vienen de mi sabiduría, vienen de ti, Señor, que eres el que me ilumina para poder entender tu palabra, para ver esas cosas ocultas que tienes tú allá, Señor, por usarme para ser un instrumento para ti, Señor, para hablar de tu palabra, Dios bendito. Perdóname porque sé que no soy perfecto y fallaré y seguiré fallando, Señor, pero en ti encuentro ese consuelo, esa gracia, Señor. En ti encuentro, Señor, que la perfección es contigo, Padre bendito, y vengo delante de ti, Señor, no porque me crea excelente en muchas cosas, Señor, sino porque sé que tengo dificultades y camino por donde no debo, Señor bendito, pero tu palabra me edifica y me fortalece, Señor. Y te pido, Señor, que nos dé la fuerza, la vitalidad, Señor, para estar caminando contigo, viniendo, Señor, al templo a darte gracias, Señor, ayudando a mis hermanos, sacando tiempo, Señor, para el reino, para tu servicio, Dios bendito. Y te pido que a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Derrama bendiciones sobre tu pueblo, Señor, sobre esta congregación, y que esta palabra sea edificación, Padre amado. A ti sea la gloria, Señor, y nuevamente te doy gracias por esta bendición. Gracias a ti, Señor, y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana, Señor bendito. Gracias, mi Dios.